Ya mismo comenzamos a compartir esto que es Consultorio Previsional en Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana. La seguridad social para el futuro de tu vida la desarrollamos cada semana en esto que es Consultorio Previsional con el asesoramiento del doctor Pablo Lieberman, exclusivamente a través de toda la red mundial de Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana, en tu idioma. Consultorio Previsional, la data efectiva para que puedas jubilarte mucho mejor. Toda la información absolutamente clara y precisa para que entiendas las herramientas actuales para lograr jubilarte como corresponde. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya mismo le damos la bienvenida al doctor Pablo Lieberman, que está en contacto con nosotros para asesorarnos y orientarnos justamente en materia previsional. Hoy vamos a desarrollar un tema muy particular sobre cómo hacen los trabajadores autónomos para obtener un acceso a la jubilación adecuada. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido, como siempre. Igual. Bueno, muchas gracias, bueno, como siempre por esta propuesta. Bueno, sí, a ver, este es un tema que genera mucha preocupación porque convengamos que muchos trabajos, es decir, muchos trabajadores, Sí. encausan su actividad laboral como autónomos. Es decir, Ajá. básicamente hay dos tipos de trabajos, ¿no? Es decir, en los sistemas modernos laborales. El trabajo en relación de dependencia, que es más estructurado, si se quiere, ¿no? Es decir, en un régimen laboral hay una ley de contrato de trabajo, hay aportes, hay contribuciones, ¿sí? O sea, no digo que no sea más claro, sino que tiene otro tipo de estructura. Sí. Y después tenemos los llamados trabajadores independientes, es decir, no tienen un patrón, no tienen un empleador, por lo menos desde un punto de vista formal, ¿no? Ajá. Podemos hacer algunas aclaraciones al respecto. Pero está el trabajador independiente que evidentemente no está en relación de dependencia, no tiene un empleador en ese sentido, pero está sometido a distintos regímenes jurídicos, ¿sí? Entonces tenemos el monotributista, ¿no? Que es un régimen simplificado, que ahí vamos a especificar un poquito de qué se trata esto, Ajá. y cómo impacta en la jubilación, y lo que se denomina el autónomo, ¿no? El que está sujeto a lo que se denomina el régimen general, ¿no? ¿Por qué régimen general? Porque está inscripto en distintos tipos de impuestos, el IVA, el impuesto al valor agregado y fundamentalmente la ganancia, por eso se le llama autónomo o como responsable inscripto, ¿sí? Ajá. Que tiene determinada facturación en ese Claro. sentido, ¿sí? Pero no deja de ser un trabajador independiente. El monotributista tiene una situación, un emprendimiento económicamente un poco más, supuestamente, ¿no? Un emprendimiento económico más modesto, más moderado, ¿sí? Y el Estado, ¿no? El Estado a partir de 1998 creó este régimen de excepción llamado monotributo, Ajá. ¿sí? Para que la persona, evidentemente, acceda a una formalidad, a una formalidad tributaria, a una formalidad previsional, a una formalidad incluso de obra social. ¿Por qué? Porque el monotributista, cuando paga el monotributo, está abonando tres componentes. Por eso se llama régimen simplificado. Está abonando, está pagando el componente tributario, el componente de seguridad social, de obra social, es decir, Sí. los Ujú. monotributistas pueden elegir una obra social determinada, es decir, que hay todo un listado que aceptan monotributistas, y el componente de jubilación, ¿sí? Ese es el monotributista activo, ¿sí? Ujú. Que también, insisto, es un trabajador independiente. Después existen otro tipo de monotributos, el monotributo social, que es bastante conocido, ¿sí? Que es en general los que tienen las personas que prestan servicios en una cooperativa, que les permite, bueno, acceder el día de mañana también a una jubilación, ¿sí? Ajá. Entonces eso es lo que se denomina el régimen de autónomos, digamos, el régimen de trabajador independiente.
que está tan obligado a, digamos, a ingresar los aportes al ANSES como lo está cualquier trabajador en relación de dependencia, ¿sí? Si es que quiere el día de mañana acceder a una jubilación, ¿sí? Entonces, el pago, ¿no? de ese ingreso, no se llama aporte, se llama cotización. Fíjense que para los trabajadores en relación de dependencia, lo que hace el empleador es retener una porción de su salario, que se llama aporte, y poner de su bolsillo algo que se llama contribución. Pero en cambio, en el ámbito de los trabajadores independientes o autónomos, se lo conoce como cotización, ¿sí? Y eso le permite el día de mañana acceder o por lo menos regularizar o tener, digamos, o tener bajo cierta regularidad los aportes previsionales que el día de mañana le van a servir para acceder a la jubilación. Claro, lógicamente que el autónomo está atado, por supuesto, a lo aleatorio de lo que es su actividad laboral, con lo cual también hay veces, hay situaciones en donde quizás no está, si se ve imposibilitado de pagar el Claro. monotributo, Ujú. y eso, bueno, el día de mañana puede impactar en el acceso a la jubilación, Claro, lo ¿sí? que plantean, Pablo, mucha gente es que realmente no le dan los números para poder abonarlo, ¿no? Lo mismo que pasa con las empresas que hoy están con una situación bastante compleja, por lo menos es lo que plantean habitualmente, de que realmente no les alcanzan los ingresos como para poder hacer todos esos aportes. Esto es un temita que ya viene complicándose bastante en la República Argentina hace bastante tiempo, ¿no? ¿Qué pasa con el Estado que realmente no instrumenta alguna alternativa que permita, en este caso, que las pymes o los pequeños contribuyentes puedan de alguna manera sostener este sistema? Porque en la medida que esto se ha ido deteriorando por la baja de la productividad, por la baja posibilidad de acceso laboral, bajo relación de dependencia, como se está dando hace muchos años en la Argentina, eso no permite que haya justamente una mayor cantidad de aportantes, porque tampoco las empresas están tomando nuevo personal de forma efectiva porque no lo pueden soportar, no lo pueden sostener económicamente. ¿Conoces alguna alternativa que haya implementado el gobierno como para establecer una mejora de esta situación actual y compleja que estamos viviendo? No, a ver, claro, el problema de esas situaciones, ¿no? Ujú. Digamos, en que se nos plantea, Sí, es que si la persona, bueno, el autónomo, ¿no? Es sí, decir, vamos, una persona que pretenda jubilarse, claro. va a tener que, y no tenga todos los aportes, va a tener Ujú, que ingresar o a lo que se denomina un SICAM, ¿no? Que un SICAM es un ujú. mecanismo para regularizar sus deudas, digamos, sus deudas previsionales, sus deudas Claro. ante el ANSES, Ujú. que se liquida toda ese tipo de deuda, se Sí. liquida esa deuda a través de un mecanismo que es dentro de un dispositivo que se encuentra en la FIP, Ujú. ¿sí? Se llama SICAM. Claro. Digamos que como siempre, ¿no? Digamos, ya el régimen de monotributo es un régimen de excepción, ¿eh? Ajá. Sabemos que hay mucha conflictividad en cuanto a los monotributistas, Claro, ahí porque el está la cosa. monotributista de alguna Ujú. manera es, a ver, es una persona que tiene ingresos medianos, medianos que Que no le generalmente llega. no le alcanza para sostener, claro, digamos, esa Exacto. cantidad de aportes y poder vivir y pagar los impuestos y todo lo demás. Le da cierto. Es raro lo que ha pasado en la Argentina, ¿no? Como se ha descompuesto este sistema que no le permite a muchísima gente poder, digamos, hacer los aportes o permitir hacerlo para terceros, o que el mismo contribuyente pueda hacerlo de manera independiente. Tendrían que implementar tal vez un aporte que sea más reducido, más factible de realizar, porque esto ha generado un tremendo cuello de botella y mucha gente, bueno, no puede tener acceso a una jubilación o tiene que después hacer aporte o entrar, ingresar en planes especiales para poder acceder justamente a una jubilación digna, ¿no? Hay mucha gente de edad avanzada que realmente no ha podido conseguir durante mucho tiempo un trabajo estable, y las empresas tampoco, o digamos los titulares de esas firmas o pequeños comerciantes o pymes no pueden hacer los aportes. O sea, es un tema complejo lo que acontece en la Argentina hace muchos años, ¿no? Sí, el monotributo nació en 1998, Ajá. insisto, como para que las personas puedan Claro, porque tener ya cierta, venía cierta bastante regularidad. complicada la situación, evidentemente, ¿no? Es una Y el, mono- alternativa. y el monotributo Ujú. sirvió para, digamos, como muchas veces salvoconducto para resolver parches, por Claro. ejemplo, ¿no? A ver, por ejemplo, hay muchas personas que trabajan en la administración pública Ajá. que son monotributistas, Ajá. ¿no? Que le dicen, bueno, hacete un monotributo, que bueno.
mal que mal, Le digamos, sirve, claro, para poder le ingresar sirve, esos pero aportes, claro. obviamente que no hay una recaudación, convengamos, genuina. ¿Por qué? Ahí está, Porque, claro. porque Es es muy decir, inestable los ingresos, por ahí un mes puede tener acceso y por ahí pasan 2 o 3 meses que no puede hacer una factura, que es lo que dice mucha gente, ¿no? Que realmente están como monotributistas, pero no tienen trabajo, tienen que pagar ingresos brutos, tienen que pagar justamente a la FIB y no tienen facturación. O sea, esto le pasa a muchísima cantidad de gente, de personas, y lo sacan directamente del sistema. Tendría que haber una forma de que puedan aportar, aunque sea algo básico mínimo, para poder sostener el tema del aporte jubilatorio, porque mucha por, gente no lo puede hacer. Eso es lo que por por lo eso- menos nos están comentando. Vos sabés que recibí cualquier cantidad de mensajes a raíz de lo que charlamos la semana pasada también. Llegaron muchos mensajes planteando esa situación, que el Estado tendría que instrumentar alguna otra alternativa, alguna otra herramienta que permita que cualquier persona pueda hacer un aporte para reservar su jubilación futura, así que no está bajo relación de dependencia, pero que sean cifras razonables de acuerdo a la posibilidad o al ingreso que pueda tener la persona. Exactamente, ¿no? Claro, digamos que el Estado, digamos, en estos parches ha creado otro tipo de monotributos, Claro. ¿sí? Como por ejemplo el monotributo que se denomina el monotributo social, ¿no? Ajá. El monotributo promovido, distintos tipos de monotributos para justamente poder, de Sostener el alguna manera, que sistema, la claro. persona esté en el sistema, ¿no? Claro. Ujú. Pero claro, insisto, el monotributo, el jubilado monotributista o la persona que va a acceder a una jubilación a través de un monotributo, y por de pronto casi 100% que va a cobrar la mínima. ¿Por Claro. qué? Porque el régimen, digamos, el régimen que tuvo como empleado o trabajador monotributista, por supuesto, lo coloca en una situación impositiva muy, digamos, muy endeble. Claro. Ujú. Ser responsable inscripto tiene otras Tiene ventajas, otras pero también ventajas, tiene claro. enormes desventajas, como es, por ejemplo, el pago de impuestos a Claro. la retención de ganancias o la retención del Ujú. IVA, por ejemplo, o Pero pagar. eso es un tema que se viene, viste, hablando y discutiendo hace años, hace décadas en la Argentina y nunca se pudo prolijar, porque muchos que están dentro de ese sistema de aportes no tienen los ingresos adecuados para poder sostener justamente un sistema de pago impositivo tan alto como el que tiene la Argentina. Es una verdadera vergüenza lo que pasa en esa materia, porque fíjate que mientras hay un robo y una locura, una estafa realmente a gran parte de la sociedad, en estos tiempos que corren, no se ha instrumentado alguna herramienta alternativa para mejorar esta situación, para que la gente no tenga tantos conflictos y tantos dramas e inconvenientes como para poder hacer un aporte que esté dentro de su posibilidad. Porque eso es lo que no ha contemplado esta ley que han generado en el Congreso de la Nación y que realmente nadie la revierte como para facilitarle el acceso a la gente. No, son. Hay un conflicto ahí muy complejo, muy grave que tiene la Argentina, que después genera todos estos problemas que estamos viendo, donde justamente el aporte que llega, te hago este comentario porque son justamente todos los temas que nos comentan, por ahí te saqué de foco del tema que No, estabas para nada, hablando, no, para nada, porque pero es esta es la importante idea, esto ¿no? porque la gente nos está planteando eso, ¿no? O sea, yo lo que veo que cuando charlo, cuando la gente manda mensajes o nos consulta, dice, bueno, pero el sistema no permite en la Argentina porque es una verdadera vergüenza que la dirigencia política nunca se ocupa de resolver y de ir al fondo de la cuestión de los problemas reales que tiene la gente. Ahí está el drama constante y permanente que tiene esta Argentina descontrolada, y que hoy, por ejemplo, atraviesa situaciones donde se mezcla, viste, el tema de distraer la verdadera atención de los problemas que tiene la gente con el tema del fútbol, con el tema de el juicio a la vicepresidenta y toda esta cuestión de cuestiones raras que aparecen, valga la redundancia, en detrimento de ocuparse como corresponde, de ir al hilo de la cuestión, de ver cómo solucionamos estos problemas gravísimos que tiene la gente, las empresas, los pequeños comerciantes, que tienen por ahí necesidad de tomar personal y no lo pueden hacer por esta locura que genera un Estado ineficiente, porque hay una inmoralidad tremenda de parte justamente de los funcionarios y los dirigentes de la República Argentina se añade, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que lo que no se ha, digamos, a lo último se ha planteado Ujú. estos saltos, digamos, porque ¿qué es lo que sucede? La persona que pasa del régimen del monotributo al régimen general Sí. corre un riesgo muy importante, esto yo lo observo en algunos casos,
que es perder la obra social, por ejemplo. Claro, ahí está. Porque el responsable, por ejemplo, ¿no? Es decir, el responsable inscripto, la persona que pasa a ser responsable inscripto, Ajá. no puede, deja de tener esa obra social porque dejó de ser, porque dejó de ser monotributista, básicamente. Entonces, me ha pasado, ¿no? De personas que por distintos modos, que tuvo una buena facturación, Sí. aleatoria, por Ujú. cierto, porque no es que quizás fue algo constante, pero a En personas, por promedio, ejemplo, claro, sí. que tuvo una buena factura en un mes, se Mm, pasó, sí, pasó al régimen, a lo que se denomina el régimen general, al régimen de responsable inscripto, ajá, y automáticamente perdió digamos, la obra social, con lo cual ahí se claro. produce un desaguisado, ¿no? De cómo personas con discapacidad, incluso en plenos tratamientos, Mira vos. y cómo resolver Claro. esa situación, ¿no? Lo Y deja de alguna totalmente manera, desprotegido en muchas cosas, ¿no? Hay muchas entonces, ese situaciones, sí. supuestamente, exacto, y ese salto supuestamente de calidad, porque en Ujú. definitiva el monotributo es lo que los contadores llaman el enanismo fiscal, ¿no? Decir, bueno, me escondo, ¿no? Ajá, Me esconde la cabeza, sí, por si uno le levanta, bueno, después aparece la FIP con los anticipos de ganancias, claro. con esto, con Y aquello, porque la con un gente no tiene montón. otra alternativa, no está la situación hace tiempo en la Argentina como para poder sostener esos pagos que pretende el Estado cuando realmente no da ningún tipo de servicio y hay una ineficiencia y hay una falta de trabajo y también el otro grave problema, la falta de facturación que tienen los monotributistas. Yo cuando hablo con los comerciantes me dicen, mira, muchos me comentan que no pueden sostener mínimamente los pagos básicos porque no tienen ventas adecuadas para poder pagar todos los gastos que tienen. El alquiler, pagar los gastos de servicios, los tremendos impuestos, que les termina quedando nada. Por eso vemos una cantidad tremenda de negocios que abren y por ahí no pueden tener continuidad, tienen que bajar la cortina porque no pueden sostener los gastos fijos que tienen. Exactamente, con los riesgos que eso Claro, conlleva, ¿no? Por también. supuesto, ¿no? Conlleva eso enormes situaciones, digamos, de desocupación, bueno, de toda la conflictividad que Ujú. eso trae aparejado. Que ¿Y eso, nunca en se definitiva, pensó en simplificar el sistema como para hacerlo, digamos, más adecuado a las condiciones que pueda tener cada persona de acuerdo a los tiempos complejos que tienen los sistemas comerciales en Argentina? Porque mucha gente que ha tenido comercios o que alquila locales, por ahí llega un momento que no los puede sostener y el Estado lo sigue presionando sabiendo de que no tiene ingresos, que no tiene ventas, no hay facturación. Entonces, para ahí los pequeños comerciantes o los monotributistas aguantan un tiempo y llega un momento que se hace insostenible la situación. No, sí, ¿nunca a ver, se previó alguna alternativa como para resolver ese problema gravísimo que está ahí candente y que lo padecen muchísima cantidad? Hay millones de personas que están en esa situación, Pablo, ¿no? la idea es hacer un sistema, como siempre digo, a ver, lo previsional y lo tributario siempre va de la mano. ¿Sí? Ujú. Cuando uno analiza un régimen previsional no puede dejar de lado el tema fiscal porque van absolutamente de la mano. De la mano, claro. Son dos patas, en definitiva, Seguro, sí. que forman una mesa de alguna Claro. manera, ¿no? El tema es hacer un Eh, poco más fácil, entonces, más llevadera la vida a la gente, ¿no? Que pueda en- acceder a por esas ejemplo, cuestiones, esos por, beneficios. por ejemplo, habría una posibilidad Ujú. de que las personas pudieran deducir más gastos, por Ajá, ejemplo, de ganancias, ¿no? De claro. repente, todo lo que tenga que ver con la compra, por ejemplo, bueno, de insumos, eso ya está, ¿no? Pero, por ejemplo, el pago de una escuela, el pago de una escuela, Sí. el pago de útiles escolares, todo lo que tenga que ver con la educación, todo lo que Ujú. tenga que ver incluso con el esparcimiento, que se puedan deducir más gastos Claro. de ganancias. Bueno, otros países lo han Por, hecho, o sea, muchos en países de otros Europa países y lo han hecho. De Latinoamérica, inclusive Brasil instrumentó un sistema distinto, en el caso de Uruguay también. Llama la atención que realmente nunca se ocuparon en la Argentina de rever esta situación, ¿no? La, Sabiendo que el sistema está colapsado también, porque convengamos claro. que ahí tenés otro grave problema en el PAM y el ANSES, que son sistemas que están prácticamente colapsados, ¿no? Las deducciones de ganancias son muy limitadas, Ajá, son muy limitadas, son posibilidades muy limitadas en la ley de impuesto a las ganancias, pero bueno, existen ciertos proyectos de, por ejemplo, que las personas puedan deducir ganancias de todo lo que tenga que ver, no sé, el pago de una cuota escolar, una cuota claro, de los escuela. gastos Lo que generales, sucede, sí. lo que Ujú. sucede es que también cuando se deducen ganancias o algunas deducciones de ganancias, implica blanquear situaciones que el Estado no
no importa la administración, que la administración de turno no quiere que se Ajá. blanquee, que es, por ejemplo, porque las personas toman una elección de la educación privada y no la pública, ¿no? Es Claro. decir, Y porque ahí es otro entonces, tema para largo, y ¿no? ahí nos Sí, metemos en otro sí, problema muy, sí, muy, es muy cierto. serio, ¿no? Ujú. Y pasa Entonces, con eso, con el tema la seguridad social, la seguridad diaria, por la tremenda inseguridad que hay, y la falta realmente de un sistema que sea operativo, que sea funcionable, ¿no? En la Argentina eso se ha trastocado totalmente, ahí es un gran problema que tenemos y que parece que no lo quieren resolver, porque hay que ir al fondo de la cuestión, pero nunca concretan eso, ¿no? es que siempre, digamos, de un punto de vista técnico es más fácil crear impuestos, Y ¿no? sí. Porque en definitiva hay impuestos que quizás no se notan tanto, hay impuestos que están más orientados por un tema ideológico, Ujú. entonces le toca a uno pero no a otro, por Claro. ejemplo, son tacita de acá, tasa de allá, impuesto de acá, quizás es un 0,6, pero uno va es decir, pero uno en la bola de nieve son gotas, o son, Sí. no son que después, bueno, en algún momento el vaso rebalsa, ¿no? Ujú. Y bueno, por eso tenemos estos problemas a veces de parates que tiene Argentina. Ujú. Convengamos, también es cierto que el régimen fiscal argentino se tiene que encuadrar dentro de lo que es un sistema federal muy débil, ¿no? El sistema federal argentino es muy débil. ¿Por qué es muy débil? Porque hay un régimen de coparticipación, donde hay provincias que recaudan más porque son más eficientes, porque tienen otros recursos naturales, etcétera, etcétera, aportan más Ujú. a esa masa, Claro, se dan a esa, algunas a esa localidades masa. en algunas provincias del norte, del sur, inclusive, vos fíjate que la propia Mendoza dicen que tiene otro sistema que es mucho más viable. Lo que llama la atención es que esos sistemas que son viables, que son más accesibles, el resto de las provincias y la propia capital federal, o el conurbano Buenos Aires, en la provincia, no tomen esos ejemplos, ¿no? Para mejorar la posibilidad de que la gente tenga otra alternativa de acceso, ¿no? Exactamente, y el tema, ¿no? Y el tema que, insisto, es muy serio, es que hay provincias Ujú. que reciben posiblemente dinero de un tributo o de una persona que tributó, no sé, en Mendoza, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, y ese dinero está siendo destinado, por ejemplo, a pagar empleo público, Claro, claro. ¿no? Y en definitiva, uno observa algunas provincias o algunas localidades que tienen mucha cantidad de empleo público y que no logra generar una industria local Claro. en ese sentido. No, no, está lleno de Entonces, todo eso, localidades. En el conurbano bonaerense tenés prácticamente el 50% que dependen poblaciones enteras del trabajo del empleo público. O sea, es insostenible. En vez de respaldar a los emprendedores, los presionan de tal manera que le generan tanta cantidad de impuestos que los terminan fundiendo. Entonces, es ridículo lo que hace el propio Estado Nacional, que no se ocupa de dar herramientas o salvaguardar justamente esos pequeños emprendimientos. Fíjate lo que eh, pasa en el conurbano bonaerense con el sector frutícola o con el sector agropecuario. La cantidad de gente que se ha ido justamente del sector rural pasa por esa situación, porque realmente no tiene rendimiento. No puede sostenerse una familia. Antes vivían prácticamente las familias con 4 o 5 hijos, trabajaban todos en el campo, vivían con dignidad, pero hoy no les alcanza ni siquiera para comprar la comida. El éxodo que ha habido a los pueblos en el interior de las principales provincias de la Argentina es una verdadera vergüenza. Jamás escuché a algún legislador, algún diputado, algún senador ocuparse o ver cómo genera un cambio en esa materia, ¿viste? Acá van todo a la pachanga, al facidismo, a la joda, a ver cómo reciben subsidios que ya prácticamente no se sabe dónde lo van a sacar. no, y eso por supuesto va mermando, es decir, en definitiva, en dos grandes entes recaudadores, que es la FIP y la ANSES. Claro, ahí está la cosa. Y en la medida, por supuesto, que se puede recaudar poco, porque insisto, la ANSES, que organiza un sistema jubilatorio de reparto, bueno, por supuesto, esto explica que los monotributistas o incluso los responsables, los autónomos, aunque hayan tenido una categoría alta, aunque haya sido responsable y haya pagado muchos impuestos, tengan una Sí, jubilación tan magra, ¿no? Porque claro, a ahí veces uno está. puede pensar que una persona responsable inscripto, que en principio uno podría pensar que tuvo una actividad económica activa interesante o más plena o más próspera, después termina, por supuesto, cobrando 2 pesos, jubilaciones que no sirven para nada.
que puede Claro. ser un poquito más de la mínima, Y ¿no? sí, que no No mucho alcanza. más de la mínima, una Claro. jubilación a lo sumo, aspirar a una jubilación mediana. Y esto pasa, insisto, por, digamos, la ineficacia muchas veces, o la ineficiencia, mejor dicho, Totalmente. en la Vos administración. fijate que hasta inclusive salieron a comprar material ahora para el tema del Mundial de Fútbol. Destinaron, ¿cuánto dijeron? Casi 12, 15 palos. 14, dicen 14 Es una millones, una locura. cosa. ¿Cómo les permiten hacer ese tipo de cosas? ¿Cómo el presidente, la vicepresidenta, permite y nos sale realmente a tirarle las orejas a esta gente que comete esas desprolijidades? ¿Cómo podés agarrar y gastar tanta cantidad de dinero en pavadas? Inclusive, viste que hablaron con varios centros de jubilados que le mandaron los folletos y después no le mandan el material. O sea, alguien es demasiado vivo en esta Argentina, ¿no? Que aprovecha y se afana todo lo que puede con las excusas de comprar algún elemento de festejos o lo que sea, y después no aparece por ningún lado. Entonces, esos temas son los que realmente se tendrían que estar ocupando los dirigentes políticos, en vez de tratar de salvaguardar el choreo, el afano, como intentan hacerlo hace tiempo, ¿no? Es Sí, vergonzoso. volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Es decir, el Hmm. manejo de la cosa pública, el manejo de digamos, de los fondos públicos, bueno, tiene que hacerse en primer lugar con un sentido republicano Y sí. y con mucho control previo y posterior, porque el PAMI, por Ujú. ejemplo, tiene mecanismos de auditoría interna también. No solamente tiene una auditoría externa, que es la Auditoría General de la Nación, Claro. también tiene instancias de auditoría interna donde, bueno, se aprueban muchas veces esos contratos, Ujú. o se aprueban ese tipo de, digamos, de relaciones jurídicas, que uno tendrá que observar cuáles han sido esos fundamentos, ¿no? Sí, Y sí. bueno, sí, insisto, volvemos a eso, ¿no? ¿Dónde se destinan los fondos? Claro, ahí está. O evidentemente no, algo distinto. Evidentemente hay fondos. Ujú. ¿Eh? Pero Este están no es mal fondos. distribuidos, ¿no? No se manejan de una manera adecuada, haciendo los controles respectivos. Evidentemente pasa por ahí la cosa, si no, no se entiende estas desprolijidades tremendas que hace décadas que las siguen cometiendo. Cada gobierno que llega se intenta apoderar o se apodera directamente, como lo hemos visto en los últimos tiempos, de la caja del ANSES y despilfarra por todos lados, no se sabe dónde va a parar esa cantidad de dinero, de millones de mangos que, bueno, supuestamente la destinan a estos festejos que no tiene sentido. O sea, denle la plata a la gente para que pueda comprar la comida, para que pueda comprar los medicamentos, que es lo lógico, ¿no? Sí, por eso son situaciones, insisto, donde tiene que haber mucho control, mucho criterio republicano para gastar dinero, y más en una época, y mucho más en épocas donde, De vacas flojas como exactamente, donde, la que bueno, estamos viviendo hace tiempo, ¿no? entiendo también, es cierto que lo que sería el derecho a la alegría, ¿no? El derecho a la Sí, felicidad tiene que estar sí, presente, pero evidentemente en momentos como este, donde hay una gran carga impositiva, donde incluso el totalmente, PAMI, claro. en este caso particular, tiene muchos déficits en Mm, las prestaciones, mm. entiendo que deben de haber, sí, y tienen que haber otro tipo Sí, de prioridades. mínimamente que haya un poco de cordura, ¿viste? Porque ya es un desastre lo No, que por hacen. supuesto, no, Ahora, lo de PAMI es inentendible. volviendo al tema tuyo del día de la fecha, ¿no? El trabajador autónomo, en este acceso a la jubilación, ¿está complicada en épocas como esta que transcurren en la Argentina, donde realmente hay un descontrol, un desbarajuste y no hay claridad justamente con estas cosas que deberían estar prolijadas hace tiempo y no acontecen? A ver, los regímenes, digamos, de ingreso de tributos son Ujú. permanentes, en ese sentido está bastante organizado. El tema es si la persona tiene lo que se denomina esa capacidad Ahí está, contributiva para claro. poder ingresar esos fondos. Ujú. Si no ingresa esos fondos, bueno, aparece el mecanismo de la moratoria, porque acá hay valores en juego. La persona obviamente la lógica nos indica que la persona que no aportó no se jubila, pero Sí, también sí. es cierto que la persona a medida que vaya teniendo mayor edad, Ujú. bueno, evidentemente alguna solución el Estado le tiene que dar, independientemente del color político. Acá no importa quién esté gobernando, si Ajá. es uno, si es otro, si es Sí, de un sí. color determinado, de ninguna manera, si es de izquierda, Ujú. derecha. Es decir, la persona, digamos que cualquier gobernante, cualquier administración pública se encuentra frente al régimen de seguridad social que lo tiene que administrar y se encuentra muchas veces con situaciones donde las personas no pueden, como dijimos antes, ingresar las cotizaciones al régimen de seguridad social. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una, o ingresa alguna moratoria que pueda
que pueda acceder, hay Sí. moratorias algunas que son vigentes, hay algunas Ujú. que son transitorias, o hay mecanismos por los cuales el Estado reconoce este tema de los hijos, un hijo un año, se reconoce un año, los excesos de edad, o directamente que el Estado en algún momento determinado, que la administración, pueda pensar en algún tipo de moratoria, con todas las críticas que eso implica, ¿no? Porque una moratoria Ujú. también implica muchas críticas en el sentido de decir, bueno, yo aporté toda mi vida, me esforcé Claro. y otro, pero bueno, ahí es donde en esa bolsa, en esa gran bolsa de las personas que no han aportado, bueno, contemplar cierta generalidad. Por Ujú. supuesto, habrán vivos, sí, habrán vivos, Sí. pero también es cierto que hay muchas personas que no han logrado, ¿no?, tener una regularidad en la Laboral, actividad claro. económica que le Sí, ahí está. impidieron cotizar. Entonces Ujú. llegan los 65 años, los 60 o los 70 o lo que sea, Ujú. y la persona se encuentra sin aportes y en una edad donde el mercado laboral es esquivo. Claro, no existe el mercado laboral. Entonces, Lamentablemente es así. Es muy reducido, ¿no? Totalmente. entonces es lógico que se estén pensando, si uno lee los diarios, Ujú. que se esté pensando en una nueva moratoria, una moratoria que le permita a la persona ingresar, algo parecido a lo que sucede con las moratorias actuales. Sí. Ujú. Posiblemente las nuevas moratorias establezcan en algunos tipos de moratorias establecen requisitos más estrictos, por ejemplo, lo que llama el test socioeconómico. Lógico, a ver, si una persona Mm. tiene 5 Mercedes-Benz y no aportó, bueno, el Estado le Sí, dice: "Mira, claro. mala suerte". Ahora, si Mm. la persona tiene un patrimonio más exiguo, mucho más exiguo, bueno, ahí posiblemente se facilite cierto tipo de moratorias, que es lo que yo pienso se va a respuesta. Claro, después están también las presiones internacionales, especialmente el Ujú. FMI, ¿no? Cuando dice, bueno, pero Claro. una cosa, usted, ¿cómo es esto? Yo le voy a prestar dinero, pero el tema del régimen de la seguridad social, ¿cómo lo va a manejar? ¿Cómo lo administra? Qué es lo que le plantearon en los últimos encuentros que tuvo justamente Sergio Massa en los Estados Unidos, en las reuniones justamente con los directivos del FMI? Este fue uno de los temas candentes que estuvo ahí en el tapete, ¿no? Y que justamente le dijeron a Massa y a sus colaboradores que esto hay que Es, prolijarlo, ¿no? es que exactamente, es que si no ya se hubiera hecho, porque Y sí. imagínense, eso es a ver, eso es una carta de presentación de Ujú. cara a una elección fenomenal, decir, bueno, yo le abrí la puerta a muchas personas para que accedan a la jubilación, pues en definitiva son votantes, ¿no? Ajá. Si uno lo quiere pensar en términos más de la política pura. Pero bueno, más allá de todo, el Estado tiene que dar algún tipo de solución a esta situación. Mira, un Bueno, oyente me está sí, mandando 2 o 3 mensajes, voy a leer uno de ellos, ¿no? Porque si sí, no, por supuesto. no los voy a mezclar. Pero me dice, los estoy escuchando, ustedes hablan del deterioro que hay justamente con el sistema jubilatorio en la Argentina, que ya todo el mundo lo conoce y es un verdadero desastre, es un caos porque los distintos gobiernos democráticos no han sabido emprolijar esta situación. ¿Ustedes consideran de que la jubilación estatal es mejor, peor que en su momento el sistema privado que existía de ahorro? ¿Qué sugerencia o cuál es su respuesta al respecto? Me preguntan. Bueno, lo que sucede es que el régimen de las AFJP se crearon en Argentina en el año Claro. 1993, 1994, y no llegó a verse en su pleno funcionamiento porque se disolvieron en el año 2008, o sea, no se llegó a ver Muy una poco tiempo, generación ¿no? de aportación, Claro. o sea, no hubo tiempo como para ponerlas a prueba, ¿no? En definitiva. Ujú. Entonces, hay en América Latina, en del Sur, sistemas que coexiste lo privado con lo público. Sí. Yo entiendo que digamos que no tenemos algo empírico acá como para decirle las AFJP en su momento fracasaron, Funcionaron o fracasaron, claro. porque no lograron otorgar jubilaciones Ahí está, prácticamente, claro. o muy pocas jubilaciones si es Ajá. que la dieron. Entonces eso genera toda esta incógnita y por supuesto, bueno, estas verdades supuestamente reveladas de decir, bueno, que las FGTP cobraban comisiones muy excesivas, no funcionaban, yo no he visto Claro. los balances como para Sí, decirle a ustedes, algunos eh, plantearon que era el negocio de algunos banqueros o el negocio de los vivos para yo, apoderarse de un dinero, ponerlo a trabajar y que les representaba una gran eh, cantidad de intereses y se hacían de ese importe en el momento y después no daban claridad o seguridad para el futuro, ¿no? O a sea, ver,
tanto ¿Qué la es eso? jubilación pública como la jubilación privada Mm, son, de un punto de vista técnico, lo que se denominan rentas vitalicias. ¿Qué sí, significa? Uno puso un dinero en un lugar determinado y en un momento determinado, sí. en función de la edad, esa persona empieza a recibir constantemente una suma de dinero. Ajá, O sea, de un punto de vista técnico, ambos regímenes sí, lo llaman renta vitalicia, claro. ¿sí? Que es un contrato de derecho civil. Ujú. Lo que hacían las FJP, en realidad, que es un sistema, digamos, privado, era ese dinero Ahí está, claro. invertirlo, Ujú, no es que sí, invertirlo en acción, invertirlo digamos, en distintas acciones o sí, en sí. distintos emprendimientos para que Ujú, eso genere fruto y se puedan abonar la jubilación. Yo lo que pasa es que del 2008 a la fecha pasaron también tantas cosas en Argentina que uno no claro. hubiera sabido tampoco si esto habría funcionado o no. Pero a ver, pongamos en estos términos. Las compañías de seguro medianamente funcionan, Por eso. es decir, no se le dio tiempo. Ujú, No se le dio tiempo al claro. sistema de las AFJP, con lo cual Ujú. yo no podría hablar, estaría hablando en abstracto, en Sí, no, no definitiva. hubo, digamos, un sistema que haya organizado ni una entidad del Estado que pueda estar controlándolas adecuadamente. Si vemos lo que No, pasa con varios entes reguladores de la Argentina, que son un verdadero desastre, la verdad que no sabemos para qué lo tenemos, porque realmente están los entes reguladores del gas, de la energía, por ejemplo, donde hay reclamos hace 4 o 5 años, y fíjate que todavía no se han expedido de los reclamos de los tremendos aumentos de tarifas que la gente va y reclama al ENRE o al Energas, y los tipos están ahí haciendo la plancha. Tenés que ser 1.000, 2.000 tipos que están ahí cobrando sueldo que no hacen un pito, ¿no? Lo venimos no, bueno, planteando esto hace claro. años y podrían haber implementado tal vez algún sistema de control para ver si era viable la continuidad de la AFJP, pero por temas políticos siempre terminan, ¿viste? Le bajan el pulgar y chau, ¿viste? Otra cosa. Exactamente. Desactivan por ahí un sistema que podría haber funcionado, pero lo que pasa es que acá está el nivel de corrupción que hay de parte del propio Estado, que no hace un control, y la justicia también que mira para otro costado, porque tampoco no se fue al fondo de la cuestión. Ahora estamos en estas horas, viste, previas a una decisión judicial fundamental, ¿no? A nivel político. Y fíjate de que se van de una punta a otra, no hay una cosa lógica razonable, ¿no? Bueno, sí, sí, ese es un poco el Sí. problema de Argentina, ¿no? Que no tiene un punto medio que uno pueda decir, bueno, a ver, o la credibilidad. Ahí está, claro. El tema de la falta de credibilidad. Pero yo creo que en algún momento cuando se normalice cuando se normalice, digamos, el tema Sí. inflacionario, Ujú. en algún momento esto se va a normalizar, quiero pensar, Esperemos que ¿no? rápido, sí, En algún ojalá. momento, en Que el algún momento el Supremo tema de nos la inflación, ilumine lo antes posible, ¿no? entiendo que en algún momento, no digo que sea a corto plazo, pero alguien lo va a tener que resolver y seguramente ahí se va a plantear nuevamente el tema del régimen jubilatorio, porque además Ujú. convengamos que el régimen jubilatorio argentino, la ley 24241, Sí. está pensada, la ley 24241, en Ujú. la coexistencia de un régimen público con un régimen Claro, privado. ahí En el está. 2008, cuando se deroga prácticamente más de la mitad de la ley 24241 queda como totalmente desajustada esa ley y nunca se volvió a pensar en una nueva normativa vinculada a la jubilación. Por eso Ujú. uno observa tantas leyes complementarias, Claro, algunas más importantes que otras, ¿no? sí. Pero Pero no es más un poco como complementarias. ir emparchando y afectando realmente la posibilidad de mejorar y de establecer una equidad dentro del sistema jubilatorio en Argentina. Bueno, sí, por eso, como nunca se pensó, o Claro. no es que nunca se pensó, nunca se proyectó Ujú. una ley adecuada a lo que es hoy Argentina, que es un régimen público, ¿no? El régimen público se llama reparto, ¿no? Sí, ¿Qué significa reparto? Que los aportes y contribuciones y las cotizaciones van a una bolsa, van a una bolsa y se reparte, por claro. supuesto se administra Mm. de manera adecuada, supuestamente, pero por eso se llama reparto, digamos, ese dinero deja de pertenecer al que aportó. Aportó, claro. Ujú. Cosa que no sucedía con el sistema de las AFJP, Claro. que era una suerte de renta Ujú. vitalicia, Pero ¿sí? queda como desparejo el sistema, ¿no? Gente que ha aportado más recibe lo mismo que el que aportó menos. Entonces, como que, viste, E- meten a toda la misma coctelera. ese Ahí es está el el problema, problema, por eso claro. ese es uno de los Ujú. grandes problemas La viveza criolla, ¿no? Al del orden del día autónomo. también, en ese sentido. Claro. Del autónomo que ha hecho Mm. otro tipo de riesgos, otro tipo Claro, de ahí está. emprendimientos Mm. y termina, bueno, en definitiva, Mm. cobrando menos bueno,
que otros. Claro. ¿Y vos creés que esto se puede revertir en algún momento? Que haya mentes claras que puedan producir un análisis, una investigación para mejorar este tremendo problema que tenemos dentro del sistema jubilatorio, que haya un mayor control, que no se permita que manoteen en la caja de los jubilados permanentemente como lo hacen los gobiernos de turno, especulen con esto y se roben todo para hacer política berreta, deteriorando justamente la calidad de vida de nuestros mayores porque le están sacando el pan de la boca, ¿no? Eso es algo tampoco que ninguno de estos representantes políticos lo dice. ¿Cómo lo va a resolver, no? Yo creo que en la medida que se pueden hacer con el tiempo, insisto, reformas estructurales sin salir de la lógica, sin salir de la lógica. Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, vamos a hacer alguna modificación a la ley de contrato de trabajo, uno dice, no, bueno, van a la flexibilidad. No, tampoco se trata de eso. En la medida que se puedan ir haciendo reformas estructurales adecuadas, ¿no? Sin, digamos, ese aspecto, como se dice en la ciencia política, agonal, de lucha, es decir, que implique, digamos, una confrontación a muerte, sino, en definitiva, poder proyectar, digamos, reglas de juego que sean claras, sostenibles en el tiempo, y que beneficien a la gente, ¿no? Y que beneficien al conjunto de la gente, bueno, eso se va a poder hacer. Pero estos momentos son, insisto, como siempre digo, decisiones políticas, claro, decisiones a nivel, digamos, de altas esferas, escapa a mi opinión, por supuesto, escapa a mis conocimientos incluso, pero que en algún momento habrá que hacerla, pues si no siempre va a ser el parche. Ustedes fíjense que, de alguna manera, pensemos nosotros en estos 20 años cuánto empleo privado se creó. Cuánto empleo privado se pudo haber creado y uno va a observar que es poco. Entonces, claro, lo mínimo, casi nada. O sea, realmente para un país como la Argentina, que necesita justamente fortalecer la estructura laboral, el Estado no ha hecho nada. Los representantes del Parlamento están discutiendo para ver cómo se cubren de los chanchullos que hacen, cómo siguen choreando, siguen manteniendo sus quintitas y no se ocupan de esto, de ver cómo resuelven el tema del drama laboral que tiene la Argentina. O sea, podrían haber hecho un sistema de becas, de facilitar a los jóvenes que puedan incorporarse al sistema laboral. No lo hacen. O sea, todo lo que está armado es un problema para las empresas, por eso se rajan del país. No tienen un poco de mínimo de compromiso y de responsabilidad de esta dirigencia y los funcionarios que no generan, una herramienta que facilite el ingreso al campo laboral a las nuevas generaciones para que puedan las empresas hacer el aporte y los jubilados armar justamente ese sistema de rotación de vuelta para que puedan percibir una mejor jubilación. El Estado nunca se va a ocupar, porque ya hemos visto, en 50 años la Argentina jamás modificó esto. O sea, lo único que hacen es manotear de la caja para chorearse todo lo que pueden. Pero no piensan, no arman un sistema que sea viable para mejorar los ingresos y poder repartirlos justamente con la gente de la tercera edad, que es la más necesitada. Hacen aportes durante añares y después cuando necesitan que el Estado esté para poder percibir justamente un salario digno, no está. O sea, es todo al revés de lo que debería hacerse, ¿no? Sí, y la verdad que a veces son modificaciones mínimas los que hay. Yo lo puedo hablar como abogado, ¿no? Es decir, yo obviamente estoy mucho más metido en el ámbito del litigio, ¿no? Claro. A veces no se necesitan grandes reformas, reformas a ver, se necesitan de a pasitos para dinamizar ciertos aspectos, pero insisto, en la medida que no haya voluntad por parte de los dirigentes, de las personas que verdaderamente cortan el bacalao, nunca se va a poder salir de esta situación. A medida que no hayan cambios de paradigmas, que se plantee, no, de ninguna manera. Claro, es imposible. Bueno, vamos a estar siempre en la misma, discutiendo, si cobra poco, si cobra mucho, si alcanza, si no alcanza, si la persona que es jubilada tiene que direccionar buena parte de su dinero a una prepaga, pudiéndolo disfrutar en otras cosas. Bueno, es lo que hay, ¿no? En definitiva. Bueno, los autónomos entonces están ahí peleándola como otros sectores realmente que hacen sus aportes y que realmente se encuentran también hoy por hoy en un atolladero, ¿no? En una encrucijada. Es un régimen muy conflictivo, muy inequitativo en algunos aspectos, porque, insisto, el autónomo, como tal, el emprendedor, ¿sabes? Es la persona que en definitiva también arriesgó. Ahí está. Por eso mismo lo que yo te decía, cómo es que el Estado, los gobiernos nunca se ocuparon
de ver cómo sostienen y le dan una plataforma para darle algún aporte que le dé algún tipo de beneficio y los incentive, porque si no, eso cada vez queda fuera del sistema, ¿no? Exactamente, ese es, ese es uno de los grandes problemas. Digo. Exactamente, Bueno, Pablo, exactamente. nos estamos No, viendo en cualquier la semana momento, que sí, exactamente, como para seguir avanzando un poco y viendo qué vuelta le encontramos a este complejo tema de la cuestión previsional en la Argentina, ¿no? Que cada exactamente. vez está un poco más complicada de alguna manera. Por eso está bueno que empecemos a buscar alternativas y herramientas para que aquellos que tienen que ocuparse, en definitiva, de estudiar y de evaluar cuáles son las opciones que tenemos en situaciones complejas como la que atraviesa la Argentina, poder permitir que el sistema siga funcionando, porque si no, ahí también hay, algunos dicen que hay ya una alerta naranja dentro del sistema jubilatorio. ¿Es tal cual así la cosa? ¿Cómo lo ves vos? Y sí, y sí. Y si yo lo veo complicado, nunca, no, a ver, nunca fueron, digamos, grandes situaciones, pero la veo complicada, pues insisto, está el tema de la inflación, Claro, ahí está. el tema de que, digamos, de que la ANSES está destinando recursos a cuestiones para las cuales no fue pensada, ¿no? Y, Ujú. por supuesto, la baja productividad que impacta necesariamente en esta caja que se llama ANSES, ¿sí? Exacto. Entonces, estos tres factores me parece que en algún momento, bueno, va a Sí, generar algún tipo de análisis sí. que más, digamos, de otro tipo de Más profundidad. profundo, claro. Esperemos que tomen conciencia y lo hagan antes de que la cosa les explote, ¿no? Porque como van en este momento, realmente están por el camino evidentemente equivocado. Y eso Y eso eso es, esperemos. claro, eso es muy peligroso porque el sistema realmente necesita estar funcionando, porque si no se va a caer totalmente el sistema de asistencia en materia de salubridad, que ya es que está bastante indeleble, y el tema de los aportes también, que es mínimo, básico, que prácticamente a la gente no le sirve ni siquiera para 1 o 2 semanas, ¿no? Es lo que están reportando muchos de los aportantes que llegan a esta situación de jubilarse y después se encuentran con que realmente tienen que empezar a vender todo, a reducir sus gastos y así todo no llega ni siquiera a la quincena, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, ojalá que los gobernantes estén a la altura de las circunstancias, independientemente del color político, Claro, independientemente del destino exacto. jurídico que hoy sé Mm. que muchas personas están en vilo con lo que hoy va a decidir Ujú. el tribunal, ¿no? Pero por eso. Y si realmente es así lo que ha establecido, o lo que supuestamente demostró la fiscalía, que sea Ujú. un punto, digamos, de quiebre y un punto Seguramente. de arranque para cosas mejores. Producir cambios que sean para mejorar la calidad de vida de la gente. Un Exactamente. gran abrazo, Pablo, como Y siempre. Estamos en muchas contacto en gracias, cualquier ¿eh? momento, al contrario. El doctor Pablo Lieberman, como siempre aquí en Consultorio Previsional, dándole claridad y poniendo una luz de esperanza también, por qué no decirlo así, en este complejo tema de la jubilación en la Argentina. Se viene hablando, ustedes escucharon, 100.000, 200, 500, medio millón de opiniones distintas en la Argentina. Ahora, ni el oficialismo ni la oposición viene haciendo un trabajo serio en conjunto para poder justamente votar los cambios y las normativas que mejoren el sistema. Estaría bueno, ¿no? Que en algún momento se pongan a trabajar en serio con estas cuestiones realmente que preocupan y mucho a la gente, porque depende la vida de muchas personas y la están poniendo en riesgo constantemente, permanentemente, porque le están sacando un subsidio básico elemental que cualquier ser humano necesita. No va ya la mezcla del tema político, esta competitividad que hay, perversa y moral que generan justamente muchos en estos tiempos. Cada uno cuida su quintita, pero pensemos un poco en ser mínimamente más humanos. No se puede tener a la gente en las condiciones que está en la Argentina hoy, teniendo todos los elementos como para poder cambiar y mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Qué hay? Hay una atrocidad, hay una impunidad también en esa materia de acorralar a los mayores, a llevarlo a este sistema de desangramiento constante y permanente, impidiéndole la compra de los productos elementales y básicos de la canasta familiar. Bueno, empiecen muchachos a repensar cómo van a rearmar el sistema, porque así como está, colapsa en cualquier momento. Y ustedes lo saben. O sea, la gente que está trabajando dentro de los organismos del Estado sabe perfectamente lo que sucede. No vengan con las payasadas de comprar elementos para fin de año, esta barbaridad que generan.
tengan un poco de mínima vergüenza, por lo menos, y sean un poco más dignos. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.